Bueno, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a la tercera o la quinta sesión de la clase de curso prefacultativo sobre teoría del Estado. Quiero agradecer nuevamente su atención, quiero agradecerles también su participación en los respectivos eh, foros que hemos abierto. Estamos procurando junto con el auxiliar que se pueda realizar la atención a cada una de las preguntas que se vienen realizando. Muchas preguntas son muy interesantes y bueno, agradecerles por ello. De cualquier forma, se van a responder a todas las preguntas eh, que se hayan presentado en todos los foros. Les pido por favor en ese sentido que estén atentos a las respuestas que obviamente les vamos a dar a sus preguntas a las personas que todavía no tienen alguna respuesta. Sí, como comprenderán, existe una gran cantidad de preguntas y obviamente se procura que las respuestas sean lo suficientemente buenas para que les pueda servir para su respectivo examen. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y vamos a continuar con la clase de teoría del Estado, curso prefacultativo, mi persona nuevamente, el magíster Eder Gustavo Aguilar Camacho, y continuamos. Seguimos conforme desarrollando el libro de Norberto Bobbio. Estamos en el tema 3, Estado, Poder y Gobierno. Tema 3 que se refleja del capítulo tercero del libro de Norberto Bobbio. Y ahora vamos a hablar sobre el punto tercero, sobre el Estado y el poder. Al respecto, vamos a mencionar que el primer punto que es teoría del poder. Teorías del poder. El estudio de los temas del Estado continúa apareciendo bajo el nombre de política. Sí, eso es algo que nosotros ya le hemos venido mencionando en puntos precedentes, derivado originalmente de aquella forma particular de ordenamiento político que es la moxis, que ese es algún término del griego. En estos últimos años, los estudiosos de los fenómenos políticos han abandonado el término Estado, como lo hemos explicado, se acordarán, por diferentes situaciones que genera, obviamente, el manejo del término Estado, para sustituirlo por uno más comprensivo, más amplio y que genera menos respuestas de índole negativo, como lo hemos revisado, que sería sistema político. Entre otras ventajas que ofrece, obviamente, esta expresión se encuentra la de tener un significado axiológicamente más neutral que el término Estado, eso sí, porque precisamente el manejo del término Estado genera una suerte de eh, anticuerpos debido a que entienden que es un término y ya tiene una connotación axiológica definida. En cambio, cuando hablamos de sistema de gobierno, sistema político, mejor dicho, estamos hablando de un término, de una terminología que quizá termina resultando ser axiológicamente neutral. Bueno, y por otro, la satanización que ha sido hecha respectivamente por los conservadores y por los revolucionarios, ¿no? La satanización al término Estado. Esto obviamente lo citamos de la página 102 del libro de Norberto Bobbio. Recuerden que seguimos con esta dinámica de citar o mencionar la página de donde se está extrayendo la respectiva cita de la que se está explicando los criterios, los conceptos. Entonces, en ese sentido, seguimos con las teorías del poder. Lo que el Estado y la política tienen en común, y es la razón de la intercambiabilidad entre los términos, es la referencia al fenómeno del poder, que significa fuerza, potencia, autoridad, ¿sí? Nacen de los nombres de las antiguas formas de gobierno, como es aristocracia, democracia, oclocracia, monarquía, oligarquía, y todas que de vez en vez han sido utilizadas para indicar las formas de poder, la fisiocracia, burocracia, partidocracia, poliarquía, exarquía, etcétera, ¿no? Son términos que seguramente muchos de ellos ya lo escucharon ustedes, sí, ya lo tuvieron seguramente, incluso hasta lo han mencionado, lo han utilizado,
Y obviamente estamos hablando de, sobre todo del sufijo cracia o del sufijo ia, ¿sí? Que termina siendo obviamente la situación de poder. Ejemplo de aquellos que si hablamos de el término democracia, hablaríamos de demos, que significa pueblo, y cracia, poder, poder del pueblo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O monarquía, si hablamos de monarquía, el sufijo que es quia terminará siendo poder y mono, uno, ¿no? Poder de uno, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos una idea para que ustedes puedan comprender. Tradicionalmente, el Estado es definido como el portador de la suma potestas, ¿sí? De la potestad suprema, como lo hemos visto, como el poder supremo, como lo hemos mencionado. Y el análisis del Estado se resuelve casi totalmente en el estudio de las diferentes potestades que le competen al soberano. Cita que también la extraemos, obviamente, del libro de Norberto Bobbio. Ahora bien, Loswell y Kaplan, en 1952, como nos cita obviamente Norberto Bobbio, establece que el proceso político es definido como la formación, la distribución y el ejercicio del poder. Es decir, cómo se forma el poder, cómo se lo distribuye y cómo se lo ejerce, ¿no? Todo este proceso político que forma parte del sistema político relacionado a eso. Y obviamente por eso lo mencionamos en las teorías del poder. En la página 103, el libro, nuevamente citamos, de Norberto Bobbio. La filosofía política, sí, desde la perspectiva de la filosofía política, podemos mencionar tres teorías fundamentales del poder: la sustancialista, la subjetivista y la relacional. La sustancialista, la subjetivista, la relacional y obviamente toda esta situación. ¿Sí? Página 103 del libro de Bobbio. Ahora bien, respecto a las teorías del poder, una típica interpretación sustancialista, ¿sí? Conforme a lo que habíamos mencionado, del poder es la de Hobbes, ¿sí? Según la cual el poder de un hombre son los medios que tiene en el presente para obtener algún aparente bien futuro, ¿sí? Una situación, los medios que pueda tener una persona o un grupo de personas en la actualidad que pueda influir y tener efectos en la posterioridad. Entendido como algo que sirve para alcanzar lo que es objeto de nuestro deseo, ¿sí? Desde la perspectiva, obviamente, de la persona que tiene este poder, desde esta interpretación sustancialista. Bertrand Russell, en 1938, de acuerdo con lo cual el poder consiste en la producción de los efectos deseados, ¿sí? Seguimos con la idea de deseo, ¿sí? Producción de efectos deseados, y cuanto tal puede adoptar tres formas: el poder físico y constructivo, que tiene su expresión más concreta, más visible en el poder militar. Entonces, por un lado tenemos el poder físico y constructivo, que tiene su expresión concreta, y lo podemos evidenciar, obviamente, este poder físico, si hablamos en relacionado al poder, a los sistemas políticos, relacionado al poder militar. Pero no solo este, también podemos hablar de un poder desde esta perspectiva sustancialista psicológico, el cual tiene como base las amenazas de castigos o promesas de recompensas, en el que consiste principalmente el dominio económico y mental. O mejor dicho, eso ya siendo el tercer criterio, el psicológico como la relacionado entre amenazas y castigos, de castigos, mejor dicho, o promesas de recompensas. Sí, es decir, las personas se someten a la autoridad, a la persona que tiene o al grupo de personas que tienen el poder, precisamente respaldados
a las amenazas que les da a esas personas ante una posible inobservancia del mandato, de la orden, como a las promesas de recompensas que puedan dar este grupo de personas, ¿sí? En la cual, si esta persona que se está sometiendo al poder lo acepta, pues recibirá una respectiva recompensa. Y por último, podemos mencionar el dominio, ¿sí? Relacionado al económico y mental, aquel que se ejerce mediante la persuasión o la disuasión y tiene su forma elemental y presente en todas las sociedades mediante la educación. Sí, es lo que más o menos estamos hablando. Seguimos con las teorías del poder. Ya habíamos hablado de la sustancialista, ahora nos toca la subjetivista. Respecto a la subjetivista, podemos mencionar que es una propuesta, uno de los que manejan esta propuesta es John Locke, ¿no? Se acordarán de él, lo hemos citado bastante, un naturalista. En 1694, citado obviamente por Norberto Bobbio, quien por poder no entiende la cosa que sirve a alcanzar el objetivo, sino la capacidad del sujeto de obtener ciertos efectos, ¿sí? Entonces, no es la posibilidad de alcanzar, sino la capacidad, la posibilidad que esta persona tiene para obtener ciertos efectos relacionados obviamente a los intereses de la persona que detenta el poder. Por lo que se dice que el fuego tiene el poder de fundir los metales. Es decir, el fuego por sí solo no se lo podría comprender como poder, sino la posibilidad que se tiene, según esta analogía que nos plantea Norberto Bobbio, en los resultados que pueden generar, ¿sí? Los efectos que se puedan suscitar. En este caso, el fuego es importante, tiene poder, seguimos con esta analogía de Norberto Bobbio, en el sentido de que puede a partir de ello fundir los metales, es decir, el efecto que pueda generar. De la misma manera que el soberano tiene el poder de hacer leyes y hacerlas influye en la conducta de sus súbditos, ¿sí? El soberano, cualquiera sea este, puede, pues, de hecho está dentro, es inherente a la relación cuando hablamos de soberanía, es inherente en el sentido de que hace las leyes y también influye con estas leyes en la conducta de los súbditos, ¿no? A las personas que se someten a ese poder. Esta forma de entender el poder es la que adoptan los juristas, ¿sí? Los juristas, los cuales obviamente, eh, como pues, ustedes pueden comprender, pues de esta forma definen un derecho subjetivo, que seguramente aquí lo van a comprender con mayor detalle en este tiempo que estudian derecho. Que un sujeto tenga un derecho subjetivo quiere decir que el ordenamiento jurídico le atribuye el poder de obtener ciertos efectos, ¿sí? El derecho por sí solo no tendría ese efecto de poder, sino la consecuencia, los efectos que puede suscitarse a partir de estos efectos. Mil disculpas, en cuestiones técnicas. Entonces, cuando hablamos de
Una tercera interpretación de las que hemos mencionado, es decir, la que se refiere a la relacional de poder y para la cual por poder se entiende una relación entre dos sujetos, los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que éste de otra manera no habría de realizar. Sí, la teoría relacional, como lo pueden haber podido verificar en esa filmina, que es la tercera, ¿no? La relacional. Entonces, esta relacional es decir que involucra dos sujetos en esta relación del poder. Y para lo cual, por poder, se debe entender una relación entre dos sujetos. El primero obtiene del segundo un comportamiento que éste de otra manera no habría realizado. ¿Sí? Es decir, que el segundo, si se somete al poder, lo hace, obviamente, incluso contra su voluntad o contra su deseo. La más conocida y sintética de las definiciones relacionales es la de Robert Dahl, ¿sí? La influencia, nos dice, la influencia, entre paréntesis mencionamos que entendemos por influencia, concepto más amplio que abarca al de poder. Es una relación entre actores en la que uno de ellos induce al otro a actuar de un modo en el que no haría de otra manera, ¿sí? Es decir, que si estuviera dentro de la libertad de la persona que está obligada, pues básicamente esta persona no lo haría, ¿sí? No haría o tomaría esa conducta. Pero como existe un poder, entonces obviamente pese a que existe su voluntad, entonces básicamente cumple con ese mandato. En cuanto a la relación entre dos sujetos, el poder así definido está estrechamente ligado al concepto de libertad. De manera que los dos conceptos pueden ser definidos uno mediante la negación de la siguiente forma. Entonces, recuerden esta cuestioncita que lo vamos a citar ahora, que está en la página 104, porque básicamente esto es lo que nos establece esta dinámica de relación entre un sujeto y el otro dentro de esta relación que estamos dentro de de esta tercera perspectiva. La libertad de A implica el no poder de B. Entonces, ¿qué podemos entender? Que si A tiene un poder, una libertad, mejor dicho, A es la persona que se está sometiendo al poder, obviamente, si tiene esta libertad de hacerlo, es porque el poder no tiene la posibilidad de imponer sobre ese criterio. Y en un sentido contrario, podemos decir que el poder de A implica la no libertad de B, ¿sí? Es decir, el poder que se tiene por parte de la persona que detenta el poder implica que el B no tenga esa libertad de realizar una situación que quizá, si no tuviera esa restricción, lo haría, ¿sí? Página 104 de Norberto. Ahora vamos a hablar sobre las formas de poder. En relación a las formas de poder, podemos mencionar algo. Y obviamente el poder político. Es importante distinguir, como nos dice en la página 105, ahora el poder político de las otras formas que pueden asumir una relación de poder. Sí, es decir, nosotros hemos hablado de forma genérica en relación a la explicación del poder. Hemos establecido una explicación un poco más amplia de ello. Ahora vamos a aterrizar a una de las formas de poder, el cual obviamente está intrínsecamente relacionado con los sistemas políticos y obviamente, si es que habláramos en un sentido estricto, en relación al Estado, como lo hemos explicado al principio de esta clase. En la política de Aristóteles, un pensador griego que seguramente ustedes lo conocen, lo hemos mencionado bastante en estas clases,
donde nos señala lo siguiente, que se distinguen tres tipos de poder con base al criterio de la esfera en la que se ejerce. Recuerden que estamos hablando de Aristóteles y de la Grecia antigua. El poder del padre sobre el hijo, el poder del amo sobre su esclavo y el poder del gobernante sobre los gobernados. También esto en la página 105 para que lo puedan cotejar. Pero para comprender este poder y obviamente qué genera, pues sigamos citando obviamente a este autor y señalamos lo siguiente. Distinguir con base en las diferentes sujetos que se benefician del ejercicio del poder. Es decir, ¿quién será el beneficiado en el ejercicio del poder del padre sobre el hijo? ¿Quién será el beneficiado en el ejercicio del amo sobre el esclavo? ¿Y quién será beneficiado sobre el gobernante sobre los gobernados? En relación al primero, podemos mencionar que el poder paternal es el ejercicio en interés de los hijos. En esta idea que nos plantea Aristóteles citado por Bobbio, podemos entender de que este es el ejercicio, obviamente, eh, este poder es el cual tiene un principal beneficiario, que son los hijos, es el hijo, ¿sí? Es el principal beneficiario. A diferencia de lo que podemos mencionar en relación al poder paternal, patronal, mejor dicho, relacionado con con los esclavos. Entonces, obviamente, del amo hacia el esclavo podríamos mencionar que es un poder patronal o despótico en interés del amo, ¿sí? ¿Quién es el interesado? ¿Quién es el principal beneficiado? El amo. A diferencia, obviamente, del paternal que lo habíamos mencionado en relación a los padres y los hijos. Y en relación al último, que era del gobernante sobre los gobernados, el poder político en interés de quien gobierna y de quien es gobernado. Esto que podemos mencionar, pues que aquí no solamente se limita, según esta explicación, obviamente citada por Bobbio, no se limita a un beneficiario, sino que este beneficio es de ambas partes, tanto para el que gobierna como para quien es gobernado, ¿sí? Para quien gobierna como para quien está en esa relación en la cual resulta ser el gobernado, ¿sí? Página 105, también del libro de Bobbio. Entonces vamos a continuar. Bueno, en relación a estas formas, entonces, que hemos mejor, a la explicación que hemos dado a conocer ustedes, obviamente, a partir del libro de Norberto Bobbio, podemos aterrizar en una continuación de estas ideas. Esta tipología ha tenido relevancia política, claro que sí, porque ha servido para proponer dos esquemas de referencia para definir las formas corruptas, por un lado, de gobierno, que sería básicamente el gobierno paternalista o patriarcal, en el que el soberano se comporta como el súbdito, en el cual el soberano se comporta como los súbditos, como un padre, ¿sí? Y los súbditos son tratados eternamente como menores de edad, ¿sí? Entonces, obviamente, el que gobierna, el que ejerce el poder, asume la lógica de que los gobernados, ¿sí? El pueblo, tiene básicamente una situación de
de mérito intelectual, de mérito social, espiritual, en el cual genere, obligue, de que quien tema que tome la decisión de comprender qué es bueno y qué es malo para el gobernado es el gobernante, ¿sí? Y por lo cual, obviamente, se entiende que es una anormalidad de esta forma de ejercicio del poder, ¿sí? Porque obviamente esta situación termina siendo una idea paternalista, patriarcal, en la cual obviamente se aleja eh, o genera una suerte de mérito en los gobernados, eh, subestimando su capacidad de comprender qué es lo mejor para la decisión del territorio y obviamente de sí mismos. Pero no solo ello, sino en relación al gobierno en el que el soberano trata a los súbditos como esclavos, a los que no se les reconoce derechos de ninguna especie. Esto también sería otra forma anormal, una forma corrupta de gobierno, debido a que ya aquí eh, ni siquiera se actúa pensando que es en beneficio del gobierno y subestimando a a los gobernados, sino que ya directamente se actúa en beneficio del mismo gobierno, ¿sí? Del mismo ser que gobierna, que detenta el poder. Entonces, desde esa perspectiva, el soberano trata a los súbditos como esclavos, a los que no se les reconocen derechos de ninguna especie. Y bueno, esto lo hemos citado en el libro de Norberto Bobbio, en la página 105 del libro de Norberto Bobbio nuevamente. Bueno, las formas de poder y poder político, continuamos con esta idea y vamos a citar a Locke, se distingue obviamente lo que hemos mencionado de Aristóteles y establece que es un principio diferente, el principio de legitimidad. El poder del padre es un poder cuyo fundamento natural en cuanto deriva a la procreación, ¿sí? El fundamento del poder del padre deriva de la procreación. El patronal es un efecto del derecho de castigar a quien a quien se ha hecho culpable de algún delito grave y por tanto es acreedor de una pena igualmente grave como la esclavitud, ¿sí? Y obviamente el otro principio de legitimidad en relación al otro, el poder civil, únicamente entre todas las otras formas de poder, está fundado en el consenso manifiesto y tácito de quienes son sus destinatarios. Entonces, aquí que distingue del último, obviamente que este poder es producto del consenso. Recuérdese la perspectiva de Locke en relación a toda la dinámica relacionada al poder y al gobierno, ¿no? ¿Cómo lo podríamos definir esta cuestión en relación al último? Es la idea del consenso, ¿sí? Un consenso que puede haber sido de manifiesto o puede entenderselo de forma tácita, ¿sí? De tácito, obviamente entre el gobernante y los gobernados. Y en una tipología manejada ya sería el primero ex natura, ¿sí? Es relacionado a la naturaleza, elemento del padre, poder paternal. Ex delicto, es decir, ese poder que tiene en relación a amo y esclavo, sería, según la explicación de Locke, especialmente relacionado cuando existiese, obviamente, cuando estemos en presencia de alguna comisión de algún hecho delictivo, entonces sería ex delicto. ¿Y de dónde se obtiene en relación al consenso y esta situación del poder civil? Sería ex contracto, ¿sí? Entonces sería ex contracto. Los dos criterios, sí, el aristotélico basado en el interés y lockeano fundado en el principio de legitimidad, como han podido ver,
Obviamente, si citamos a Aristóteles y comprendemos su idea, está relacionado al interés que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente recordamos que el interés de Aristóteles, según lo que explica del poder paternal, es que se busca beneficiar al hijo, ¿sí? Es una aplicación del poder en beneficio de quién, del hijo. Eh, También hablamos del interés en relación del amo y el patrón y el esclavo, en el cual se busca el interés del amo. Y el tercero del interés, que estamos citando de Aristóteles nuevamente, lo que hemos explicado hace una o dos presentaciones, es la situación del interés bilateral, ¿sí? Es un interés de ambas partes. Y como lo hemos explicado ahora en relación al LUC, este es por en relación a su legitimidad y ex natura, ex delito, ex contracto. Sí, la legitimidad de estos poderes se desarrollan según su naturaleza, ¿sí? Como el poder paternal. El delito, ¿sí? Cuando se habla de una relación de esclavitud. Y el poder de contrato, ex contracto, cuando hablamos obviamente del poder civil relacionado al poder público, ¿no? Esta explicación la obtenemos de la página 106 y 107 del libro, obviamente, de siempre, que citamos de siempre, porque es la base del examen prefacultativo, de Norberto Bobbio. Ahora bien, también podemos hablar de otra teoría, ¿sí? Relacionada también a la explicación del poder político, y es la teoría realista. Como forma de poder de diferente en cualquier otra, se forma mediante la elaboración de vida de los juristas medievales del concepto de soberanía o suma potestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos comprender en relación a esta explicación? Es que esta teoría de la realidad deriva de un concepto que se maneja y es muy utilizado, como lo vamos a ver incluso en temas siguientes, que es la idea de soberanía. Y en relación a esto, y obviamente que surge en la sociedad medieval, tenemos que citar, obviamente, una relación de dos que te manejaban su poder en esta época, que es la iglesia, por un lado, y el Estado por el otro. Es decir, que ambos tenían en suma dos potestades. Por un lado la iglesia y por otro el Estado. Por otro lado el Estado, por otro lado la iglesia. Y cada uno tiene sus propias potestades. Es decir, una faceta, una vis directiva, que es prerrogativa de la Iglesia, y la vis coactiva, que es prerrogativa del Estado. Entonces, la directiva es de la Iglesia y la coactiva es en relación al Estado, conforme nos explica Bobbio en la página 107. Ahora bien, la potestad temporal, por otro lado, dentro de esta realista, ¿sí? Porque previamente la espiritual está en esa doble faceta de el Estado por un lado y de la Iglesia por el otro, la potestad espiritual. Dentro de esta teoría realista, tenemos que entender la potestad temporal que tiende a atribuirle el derecho y el poder exclusivo de ejercer sobre su determinado territorio y en referencia a los habitantes del territorio la fuerza física, dejando a la Iglesia el derecho y el poder de enseñar la religión verdadera y los preceptos de lo moral, de salvaguardar la doctrina de los errores del poder político. Se identifica el ejercicio de la fuerza y este definido como el poder que para obtener los efectos deseados. Retomando una explicación de Hobbes,
tiene el derecho de servirse, si bien en la última instancia, como extrema ratio, razón extrema de la fuerza. Entonces, ¿qué podemos denotar? Que aquí, ¿qué fundamenta el poder? Es el uso de la fuerza. La fuerza física que se puede imponer frente a los sometidos al poder público. Esto lo citamos de la página 107 y 108 del libro de Norberto Bobbio. Ahora bien, el poder espiritual se sirve de la amenaza de penas o de la promesa de premios ultraterrestres. El poder político de la constricción física, como es el de ejercer mediante las armas. Es decir, espiritual es que está relacionado a explicar o establecer este poder no mediante cuestiones relacionadas a lo físico, ¿sí? A lo tangible, sino a lo que se pueda trabajar en la mente, en el espíritu de la persona, ¿sí? Y logrando esto, obviamente, a partir de una amenaza que se la puede implementar. ¿Sí? Si tú no haces esto, te va a pasar esto, o si tú haces esto, te pasa esto. O por otro lado, cuando hablaríamos de premios ultraterrestres, ¿sí? Ultraterrenales. Si tú eres bueno, te espera el cielo. Si tú eres malo, te espera el infierno. Y bueno, para la definición del poder político, el uso de la fuerza física es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente. Sí, es decir, no podemos comprender ya de todo lo que hemos explicado previamente, no podríamos llegar a entender de la existencia, obviamente, de un poder político sin el uso de la fuerza, ¿sí? Porque el uso de la fuerza es una característica que denota principalmente al poder político. Pero lo que nos explica es que este por sí solo no sería suficiente, no es suficiente. Página 108. Y en la 108 también nos dice, quien tiene derecho exclusivo de usar la fuerza sobre un determinado territorio es el soberano, quien sea este. Quien tiene el derecho, obviamente, es el soberano. Y también en la 108, en la página 108, quien dentro de esos confines tiene la soberanía entendida como suma potestas, si la potestad suprema, como un poder supremo, suma en el sentido que no reconoce un poder superior, ¿sí? Algo superior, la máxima, suprema, y obviamente suprema en el sentido de que no tiene ningún poder por encima de sí misma, ¿no? Si suma y suprema que está relacionado uno con el otro, ¿no? Sí, una suma consecuencia obviamente de el máximo nivel, ¿sí? Si hablamos de suma interpretando desde el origen de la idea, y ya desde su traducción, que es en el sentido de supremo, ya también que explica básicamente lo mismo, que es que no admite un poder por encima de este, ¿no? Un poder por encima de este. Página 108. Anticipa el concepto de soberanía que se vuelve a través de los escritores políticos de la época moderna. El concepto fundamental para la definición del Estado son la distinción entre la civitates, ¿sí? La civitates superior, reconocentes, y el superior en no reconocentes de los juristas. ¿Qué juristas? Los medievales, que definen la autonomía jurídica y la consecuencia política de las ciudades, y el principio de rex in regno suo imperator, ¿sí? Que está relacionado obviamente al poder que tiene el rey en relación dentro de su reino y que lo establece como un emperador, ¿sí? Como en un poder supremo imperativo, y afirmado que los juristas franceses que definen la soberanía del rey de Francia de las pretensiones del emperador. Recuérdese que estamos en una idea, una época medieval, en la cual
las connotaciones, las características de los diferentes reinos tenía una particularidad de que un reino era tal, pero que este reino también formaba parte de un imperio, al cual obviamente se le debía su respectiva autoridad, y que obviamente se reservaba este poder para este reino, eh, mejor dicho, se reservaba cierto margen del poder en relación al emperador. Pero sin embargo, en contramedida, cuando hablábamos o hablamos del reino, ya que está limitado básicamente a las civitas, sí, a la ciudad, como que era muy particular en la época de la Edad Media, sí, las ciudades que después se los conoció como ciudades-estado, obviamente el poder se limitaba a esta faceta, sí, es decir, a la ampliación del poder del rey en relación en demérito del emperador. Eso lo hemos citado en la página 109. Y continuando con esta idea que venimos explicando en nuestras presentaciones, podemos citar a nuestro querido amigo Jean Bodin, que es también citado por Norberto Bobbio, el cual define el Estado como un gobierno justo de muchas familias. Gobierno justo de muchas familias y de lo que le es común con poder soberano. Y sobre este último nos dice que el poder absoluto y es poder perpetuo. Sí, hablando del poder soberano. Es un poder absoluto y un poder perpetuo. Donde, ¿qué entendemos por absoluto? Es que significa que no está sometido a otras leyes, más que a las naturales y las divinas. Y perpetuo en el sentido de que logra obtener obediencia a sus mandatos con continuidad también gracias al uso exclusivo del poder coactivo. Entonces, como han podido verificar en esta breve explicación de la cita de John Bodin, de Juan Bodino, es que primero partimos de la premisa de que el gobierno justo es el Estado, ¿sí? Que está compuesto de muchas familias y y que le es común el poder soberano, ¿sí? Es decir, es supremo, son supremos. Por lo cual, ¿qué podemos entender sobre esto último? Que entendemos por poder soberano, que este poder es absoluto y perpetuo. ¿Sí? ¿El poder de quién? Del soberano, ¿sí? ¿Quién es el soberano? El que dirige, el detenta el poder político de un Estado, un sistema político, aplicando el término más amplio. Entonces, obviamente, el poder absoluto y perpetuo es una consecuencia, obviamente, es una característica del poder soberano, el cual no admite contrario y obviamente este también es permanente, ¿sí? Perpetuo, por lo que hemos explicado previamente. El tema de la exclusividad del uso de la fuerza como característica del poder político es el tema hobbesiano por excelencia. El paso del estado naturaleza al estado está representado por el paso de una condición en la que cada cual utiliza indiscriminadamente su fuerza contra todos los demás a la situación en la que el derecho de usar la fuerza le corresponde solamente al soberano. Entonces, otra connotación que tenemos que comprender en relación a esta cuestión del poder soberano, del poder supremo, del poder político, es que este es de exclusividad, la titularidad de ese poder, la titularidad de
de esta característica, obviamente, que denota relacionado al poder soberano, es la exclusividad por la cual no se admite la posibilidad de que exista otro contrapoder, porque si no, esto lo desnaturalizaría, sería una desnaturalización de este poder político. ¿Y quién es el titular de este poder? Es el soberano. Y quien sea el soberano, pues obviamente goza de todos estos criterios que venimos explicando. Página 109 del libro de Norberto Bobbio. Y seguimos con las formas de poder y el poder político. Donde una multitud forme un Estado, es necesario que constituya un aparato militar y un poder estatal común. Esto nos cuenta Hegel, citado por Norberto Bobbio. Max Weber define al Estado como un detentador del monopolio de la coacción física legítima. Es lo que estábamos relacionando en la filmina anterior. Coacción física legítima de quién? Del soberano. La coacción es el uso de la fuerza y obviamente esta tiene la connotación que es legítima. ¿Por qué? Porque lo autoriza el poder público, es un respaldo del poder público. Y citando a Hans Kelsen, que seguramente a esta altura ya están muy interiorizados de él, el Estado es un ordenamiento coercitivo. En particular, el Estado es una organización política porque es un ordenamiento que regula el uso de la fuerza. Como están pudiendo notar, básicamente una característica común en relación a esto es el uso de la fuerza, ¿sí? Coacción física legítima, uso de la fuerza, un aparato militar y, y un poder estatal común, etcétera. Todos van relacionados a esa situación que venimos explicando, ¿sí? El uso de la fuerza y esta que tiene, como citando a Weber, una connotación de que es legítima. Página 110. Las tres formas de poder. Ya aterrizando a lo que estamos, a la explicación que hemos venido dando, podemos mencionar tres formas de poder, ¿sí? Que nos plantea obviamente Norberto Bobbio en su obra. La definición del poder político como el poder que está en posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza. Continuamos con esa idea de recurrir a la instancia a la fuerza, dependiendo qué modelo de Estado tengamos, pero digamos que si que tenemos un modelo democrático sería en última instancia, y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio. ¿Sí? Monopolio es dominio de uno solo, en este caso del Estado, el cual es el dueño del uso de la fuerza. Es una definición que se refiere al medio del que se sirve quien detenta el poder para obtener los efectos deseados. Consecuencia del poder y de detentarlo es el uso de la fuerza, ¿sí? Instancia de fuerza, esta debe ser legítima citando el monopolio de esta. La llamada tipología de los tres poderes se agrupa ¿en qué? En un poder económico, un poder ideológico y un poder político. O sea, en otros términos, el económico estaría relacionado a la riqueza, el ideológico al saber y obviamente el político a la fuerza. Aquí continuamos nuevamente relacionado al poder político con la fuerza. Página 110. Esas tres formas de poder es el que se vale, es la que obviamente se utiliza y van a revisar ya cuando estén en la materia propiamente dicha, dentro de la carrera, la aplicación de estas tres formas de poder
que se las explica, sí, en diferentes textos, se explica en diferentes textos que van a poder revisar. Y empecemos por uno, el poder económico. Es el que se vale de la posesión de ciertos bienes necesarios o considerados como tales en una situación de escasez para inducir a quienes no lo poseen a adoptar una cierta conducta que consiste principalmente en la realización de un trabajo útil. Entonces, está muy relacionado a la posesión de los bienes que puedan tener, ¿sí? Y también está relacionado a la necesidad de estos, ¿sí? A la importancia que puedan tener estos bienes. Partamos, qué sé yo, de la premisa del agua. El agua, creo que todos tenemos acceso al agua, entonces en relación al agua, eh, sería muy complicado establecer que alguna persona pueda detentar el poder en relación a esto, porque obviamente no existe una escasez. Pero si habláramos del dinero, o más que del dinero, habláramos, qué sé yo, de alguna situación que pueda generar una suerte de escasez, digamos, en relación a algún producto X, en el cual obviamente quien en el mercado no se encuentra con regularidad ese producto por diferentes razones, quizá por problemas de suministro, quizá por problema de monopolio, por problema de bueno, de distribución del producto, etcétera, existe una escasez. Obviamente quien detente estos poderes, estos bienes, quien tenga posesión de estos bienes, va a tener esta posibilidad de tener poder bajo esta perspectiva que es la económica. Y obviamente que también es una relación desde la perspectiva que genera un trabajo útil. En cualquier sociedad donde existen propietarios y no propietarios, el poder del propietario deriva de la posibilidad que la posee, que la posesión exclusiva de un bien le da de obtener el no propietario, ¿sí? Si habláramos de un pueblo, una localidad en la cual la vertiente o el consumo del agua está relacionado a una vertiente de la cual obviamente emana de la propiedad de una persona, pues obviamente este medio de producción, o mejor dicho, el propietario tendría una posibilidad de posesión exclusiva. Pero en Bolivia quizá no tanto por los mandatos constitucionales que tenemos. Pero ¿qué tal si habláramos de la posibilidad que tenemos de producir X producto, nuevamente hablando de forma, un ejemplo más genérico, en el cual la empresa tantos, la empresa Y es la única que produce ese producto, la única. Y obviamente ese producto tiene bastante demanda en la población. Entonces, en ese sentido ya se podría hablar de que esta empresa que tiene este producto, la empresa Y que tiene el producto X, YA, mejor dicho, pues bueno, tendría esta connotación de poder económico. El bien de obtener, ya no desde la perspectiva de los consumidores, sino desde la perspectiva de los trabajadores, al existir una propiedad, un producto en el cual solamente tiene la fórmula o solamente tiene el acceso a los bienes básicos, ¿sí? A los materiales básicos de la empresa tantos, la empresa Y. Entonces, ¿qué le queda de esto para obviamente generar un sustento económico? Es ingresar a trabajar, ¿sí? Someterse al trabajo que les pueda ofrecer la empresa Y, que tiene obviamente la posesión del producto y de la producción del mismo. Y este obviamente, digamos, saliendo un poco del modelo boliviano, que el modelo boliviano también es válido para el ejemplo, pero salgamos un poco. Obviamente, si la persona que decide trabajar para esa empresa, sí que tiene la posesión del bien deseado,
pues básicamente lo hará y se subordinará a las condiciones que esta empresa desee, ¿sí? Es decir, que si el señor ha estudiado, que se llama 10 años en ingeniería, pero la empresa solamente le ofrece trabajar como obrero, entonces, y él necesita trabajar, o trabajará de obrero, ¿sí? Entonces, y recibirá el sueldo que quien decide, la empresa, ¿sí? No se pondría el obrero el sueldo, la remuneración que desee, sino obviamente lo haría la empresa. Página 111. Cuando hablamos del poder ideológico, podemos hablar de, es el que se sirve de la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimientos, incluso solamente de información o de códigos de conducta, para ejercer influencia en el comportamiento ajeno e inducir a los miembros del grupo a realizar o dejar de realizar una acción. Esto nos explica Norberto Bobbio en la página 11. Y bueno, en la página 11 también nos dice que la importancia social de quienes saben son, por un lado, partamos de que estamos en una premisa de un análisis bibliográfico que a su vez ha sido realizado de un análisis de cuestiones anteriores. Entonces, la primera importancia sería que los sacerdotes en las sociedades tradicionales, los literatos, los científicos, los técnicos y los llamados intelectuales. Estos tendrían obviamente a su disposición la posibilidad de saber. Ahora bien, en relación a esto, ¿qué podemos mencionar? Lo que tienen en común estas tres formas, ¿sí? Las que hemos mencionado, obviamente la del poder político lo vamos a desarrollar con mayor énfasis, la de fuerza pública lo vamos a hacer en ese sentido. Entonces, esa más la económica y la ideológica, reconociendo que la ideológica pues tiene esa connotación de que sea una dominación o una imposición por parte de quienes tengan pues el conocimiento a su disposición sobre los que no lo tienen, es decir, los sacerdotes tienen el conocimiento de la religión, los cuales entenderán, interpretan de mejor forma y obviamente se les reconoce esa calidad de que saben interpretar, que tienen palabra autorizada en relación a la explicación sobre ciertos fenómenos relacionados a la religión, y lo cual determina inclusive en la modificación de cierto comportamiento de estas personas de acuerdo a lo que le venga a decir estos sacerdotes. Eh, los literatos, ¿sí? Los científicos, ¿sí? La literatura que podemos mencionar, en la cual establecen ciertas ideas que generan obviamente una suerte de eh, claridad, ¿sí? De aceptación por parte del pueblo en general, y por lo cual erigen a este literato a en este que se, a un nivel en el cual termina resultando sus palabras, sus decisiones en una cuestión incontrovertible. Entonces, también los científicos, de acuerdo a las investigaciones que puedan haber realizado, ¿sí? Y la aceptación de estas mismas, de sus conocimientos por parte de la sociedad, técnicos, es decir, toda esta situación que creo que está claro. ¿Y qué tienen en común estas? Es que ellas contribuyen conjuntamente a instituir y mantener sociedades de desiguales, divididos entre fuertes y débiles, con base en el primero, entre ricos y pobres, con base en el segundo, y entre sapientes e ignorantes, con base en el tercero. Cuando hablamos de, el primero, sí, con base en el primero, es decir, el poder de la fuerza,
que lo hemos venido anticipando y lo vamos a desarrollar. El de los ricos y pobres en relación a lo económico, y el de los sapientes e ignorantes en relación a qué? A lo ideológico, ¿sí? Generalmente entre los superiores e inferiores, ¿sí? Desde esta perspectiva que nos plantea. Página 111. Ahora bien, definir el poder político, este poder como el poder cuyo medio específico es la fuerza, sirve para hacer entender que siempre, entender por qué siempre haya sido considerado el poder supremo, o sea, el poder cuya posesión distingue de toda la sociedad o el grupo dominante, ¿sí? Que es el de la fuerza. En efecto, el poder coactivo es aquel de que todo grupo social tiene necesidad para defenderse de ataques exteriores ataques externos, mejor dicho, también, vale también el término utilizado previamente, o por el grupo de, para impedir su disgregación interna, ¿sí? Es decir, que este poder, esta fuerza suprema, que hemos venido explicando, este poder supremo, tiene una connotación tanto desde una faceta interna, ¿sí? Es decir, el sometimiento al poder de las personas que componen el pueblo, el Estado, el sistema político, y también una situación en la cual termina para una defensa de ataques externos frente a otros sistemas políticos, frente a otros estados. Esto lo citamos, obviamente, esta verdad de perogrullo citamos en el artículo 112 de el libro de Norberto Bobbio. Y decimos lo siguiente, ¿no? Solo la utilización de la fuerza física sirve para impedir la insubordinación y para apaciguar toda forma de desobediencia. Eso desde la perspectiva interna, ¿no? Entonces, si una persona no está de acuerdo con la autoridad del poder que tiene dentro del Estado el gobernante, si el soberano, más que el gobernante, pues obviamente tiene la función esta situación de la fuerza de vencer su voluntad, vencer todos los criterios que puedan motivarle y a partir de vencer ello, obviamente evitar, impedir esta insubordinación, ¿sí? A los mandatos establecidos por el poder y obviamente apaciguar toda forma de desobediencia que se puedan suscitar en relación a los mandatos del poder, ¿sí? A lo establecido, mejor dicho, en el poder, que puedan estar establecidas en normas jurídicas, como lo hemos mencionado y lo podemos mencionar más adelante también. Esta cita lo hacemos también del libro de Norberto Bobbio, en la página 112. Y bueno, seguimos con las tres formas de poder. Entre esas tres formas de poder, mejor dicho, continuando esta idea, hablamos de un sistema social que obviamente continúa el análisis sobre lo que hemos explicado en la presentación anterior, en que en su conjunto aparece directa e indirectamente articulado en tres subsistemas: el de la organización de las fuerzas productivas, la organización del consenso y la organización del poder coactivo. Fuerzas productivas en relación a la producción, la organización del consenso, ¿sí? Como lo vamos a explicar en su momento, el consenso es muy importante en relación a la aceptación, obviamente, del poder. Creo que también lo hemos hablado y creo que también esto se ha mencionado en el foro. Y bueno, y la organización del poder coactivo para vencer a los insubordinados. Esto en la página 112. Y por otro lado,
mencionamos la teoría marxista en relación a lo que hemos explicado en la filmina anterior, que puede ser interpretado en este sentido la base real y que bajo esta base, ¿qué elementos tenemos dentro de esta dinámica del poder? Es que tiene una base que es el sistema económico. Sí, esta es la base, termina siendo esta la base, y de esta base tenemos una superestructura. Sobre esta superestructura que tenemos dos momentos diferentes, que es el sistema ideológico y el propiamente jurídico-político. Entonces, la base para la perspectiva marxista, la teoría marxista, principalmente la de Marx, porque también hay otros marxistas que establecen una cuestión diferente, es la cuestión de la base del sistema económico, superestructura que está compuesta por el sistema ideológico y lo jurídico-político. 113 del libro de Norberto Bobbio. Y bueno, el sistema gramsciano es más claramente tricotómico, ¿sí? Donde el momento superestructural es distinguido en dos momentos, ¿sí? Es el momento de la hegemonía o del consenso, que es llamado sociedad civil, y el momento del dominio, que es llamado Estado. A partir del consenso, entonces, se genera la sociedad civil. Esto lo hemos explicado en videos anteriores, recordarán. Está también, obviamente, en capítulos anteriores del libro de Bobbio. Y también relacionado al dominio de la fuerza, en el cual ya derivan un sistema político en términos actuales y en su momento el término de Estado. Artículo 113. Bueno, en ese sentido, seguimos con esta dinámica de esta explicación y hablamos de los escritores políticos, ¿sí? En los cuales, obviamente, perdón, que tengo problemas técnicos, disculpas. Nuevamente, mil disculpas, tengo un problema técnico, pero ya lo voy a solucionar, era relacionado a la presentación. Y bueno, entonces, habiendo explicado esta situación de estas perspectivas, sobre todo relacionadas a los marxistas, a las que no lo son, y obviamente a la gramsciana, que es una consecuencia es marxista, pero pues, con diferentes connotaciones. Podemos mencionar que otros escritores políticos han distinguido el poder espiritual, que hoy se llamaría ideológico, del temporal, pues recordando obviamente filminas anteriores lo que hemos hablado sobre el poder espiritual, poder temporal, y siempre han interpretado el poder temporal constituido por la conjunción del dominium, que es el poder sobre las cosas, constitutivo del poder económico, y con el imperium, que es el mando sobre los hombres, constitutivos del poder político en sentido estricto. Entonces, primera situación que podemos mencionar, dominio es sobre las cosas y que está relacionado a los bienes, en relación al poder económico, como lo hemos explicado precedentemente, y en relación al imperium, este es el imperium que está relacionado a, ya no sobre las cosas, sino sobre los hombres, es decir, el poder que se ejerce
no indirectamente por medio de un dominio de un bien, sino directamente al hombre por una imposición directa al hombre. Página 113 del libro de Norberto Bobbio. En el hecho de que la teoría tradicional, el poder principal está representado por el poder ideológico, en cuanto el poder económico político es concebido como dependiente del espiritual. Mientras en la teoría marxista el poder principal es el económico, en cuanto a las ideologías y las instituciones políticas, tiene la función de garantizar la permanencia de determinadas relaciones de producción. La teoría tradicional, la que obviamente después se contradice la marxista, lo que estamos mencionando, que de la clasificación que hicimos precedentemente era que existía un poder espiritual y un poder temporal, pues bueno, de este poder podemos mencionar que este poder espiritual, el ideológico, pues está relacionado dentro de este parangón, entraría el poder económico y político, bajo la perspectiva de dominium y obviamente el imperium que hemos explicado precedentemente en el párrafo anterior de esta presentación. Y diferente es el que establece que ya dentro de la base, conforme a una perspectiva marxista, en el cual obviamente el poder económico, al ser la base, eh, entonces, como superestructura de la base, una consecuencia de la base, tiene la ideología y las instituciones políticas, ¿sí? El poder ideológico y el poder político, del cual obviamente eh, a partir de ello, mejor dicho, que viene a garantizar las relaciones económicas que se vienen suscitando. Por eso, obviamente, la cuestión económica termina siendo la base, porque las otras cuestiones, que es la superestructura, vienen a garantizar la base. Página 113 del libro de Bobbio. Las tres formas de poder. Seguimos con esto y seguimos explicando que Hobbes, eh, otro autor muy citado por nosotros, citado por Bobbio obviamente, por eso lo citamos nosotros, nos dice que puede ser considerado el primero y también el máximo teórico eh, moderno en relación a que Hobbes obviamente que era eh, un escritor, un pensador británico, naturalista, como lo hemos explicado en clases anteriores, y que se le puede atribuir esta connotación, esta característica de ser uno de los máximos pensadores, sí, del Estado moderno, y al menos el primero, el cual establece cuya formación está acompañada por la persistencia de la idea de la primacía de la política. En este caso, a diferencia de Marx, pues la situación es que la primacía de la política subordina a las otras dos, a los otros dos poderes, ¿sí? Nótese esta cuestión en los libros que podemos citar de nuestro querido Thomas Hobbes, página 114. Y bueno, sobre la primacía de la política, perdón, esta doctrina de la razón del Estado está íntimamente vinculada a la idea de la primacía de la política, ¿sí? La idea de la razón del Estado está muy relacionada a la primacía de la política. Una de las formas en las cuales se manifiesta la primacía de la política es la independencia del juicio político frente al juicio moral o inclusive a la superioridad del primero sobre el segundo, es decir, la superioridad de lo político frente a lo moral, como nos esgrime, nos explica en la página 115 el autor Norberto Bobbio. A la concepción de la primacía de la política corresponde la doctrina de la necesidad, de la necesaria inmoralidad o amoralidad de, de la acción política que debe contemplar su objetivo propio. La Salus Rei Publicae
y sin sentirse obligada a comportamiento o comprometida por demoras de otra naturaleza. Entonces, es decir, que cuando se habla de esta cuestión de la política, pues se entiende de que la política está por encima de criterios morales y que de estas se aísla e incluso a esta la subordina. Por eso cita el término de inmoralidad, contra la moralidad o amoralidad, que es decir, eh, eh, diferente, y paralela que no ingresa dentro de la moralidad, no que necesariamente es contraria, pero que no es moral. Entonces, eso nos explica cuando hablamos de la acción política y que obviamente esta acción política, por su naturaleza, tiene esta característica de ser gozar de esta primacía frente a cualquier otro criterio, como la moral. La primacía que se refleja en la figura del príncipe maquiavélico, ¿sí? Es decir, desde la perspectiva que nos planteó el príncipe en su libro Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Cómo debe actuar el príncipe, alejado de ciertos criterios eh, que puedan ser considerados como reprochables desde una perspectiva moral, pero que obviamente tienen sus respectivas pese a ser considerados contrarios a la moral, pero tienen su respectiva justificación relacionados a los fines de lo político. Entonces, con el respeto a los cuales de los medios de los que se sirve para vencer y conquistar el Estado siempre son cualesquiera que ellos sean. ¿Sí? Es decir, mencionar de que, como nos cita Bobbio, analizando esta propuesta maquiavélica, pues mencionar de que esta se aleja, nuevamente lo explico, de que de los actos políticos se deben alejar de consideraciones morales, por lo cual, pues si se los considera, si se actuara conforme a la moral, perdería su eficacia y como se aleja de las cuestiones morales, esos actos pueden tener su respectiva eficacia en relación a los objetivos que tiene el Estado, los fines que tiene el Estado. ¿Sí? Entonces, para obtener estos fines, los objetivos que tiene el Estado, es posible, según esta explicación, que se puedan tomar ciertas medidas que puedan ser controvertidas, ¿sí? Reprochadas, en ese sentido. Esto estamos citando en la página 115 del libro de Norberto Bobbio, el cual obviamente lo tenemos todos. Abordando el tema clásico de la distinción entre la moral y política, o sea, de la razón del Estado, ¿sí? Del porqué del Estado, Hegel manifiesta con la máxima fuerza la idea de la primacía de la segunda sobre la primera, ¿sí? Es decir, de la primacía también, es decir, quien propone esta idea de la primacía de la política frente a la moral, también lo es Hegel, en el cual obviamente denota también esa primacía sobre la política frente a la moral, en un fragmento que puede ser considerado justamente eh, la quinta esencia de esta idea y que contiene el argumento principal para su justificación. Entonces, quien también plantea esta idea, obviamente, de la primacía de la política frente a la moral, también es Hegel, otro autor que también, como recordarán, ha sido muy utilizado, muy mencionado en estas clases que venimos participando. El principio de acción del Estado debe ser buscado en su propia necesidad de existencia, que es la condición misma de la existencia, no solo de la existencia, sino también de la libertad y el bienestar de los individuos. Prueba de ello es que el tribunal que juzga las acciones del Estado no es ni el externo instituido por el propio Estado para juzgar las acciones de los súbditos, ni el que cada individuo erige en su interior para responder a la conciencia de Dios,
sino el Tribunal de la Historia Universal, cuyos sujetos no son los individuos, sino los estados. Entonces, ¿quién termina juzgando, en definitiva, en el desarrollo de la historia, los actos del Estado, ¿sí? De lo político? ¿Quién viene a considerar y a valorar lo positivo o lo negativo dentro de ello? Es básicamente la historia, ¿sí? El juez que termina siendo la historia universal, en el cual, básicamente, si ustedes analizan en retrospectiva, quizá de forma genérica sí se puede ingresar a establecer algún criterio, a una valoración axiológica. Sin embargo, en particular, o mejor dicho, ya analizando de forma de la historia universal, de forma particular, pues obviamente se denota los resultados que han podido obtener cada una de estas, de este análisis de cada uno de estos estados y de los actos que han podido realizar. El resultado de ello a lo largo de la historia no es el que puedan comprender o asumir los que hayan integrado ese estado, ¿sí? Porque obviamente estos estados, estas personas que han integrado el estado, si bien han podido hacer su juicio, incluso su análisis valorativo, sin embargo, en la medida de lo posible, estos han quedado solamente en esas mismas personas. Y son pocos los que han trascendido a incorporarse en el desarrollo, en el análisis histórico. Es decir, en otros términos, que cuando hablamos del juicio que se pueden realizar de las acciones del Estado, se los hace ya siempre en retrospectiva y se los hace el principio y siempre se lo hace conforme, nuevamente lo decimos, a los resultados. Un Estado ha logrado determinado fin y eso se reconocerá en la historia. Y por eso es lo que nos dice que es una justificación, una razón más por lo cual se debe priorizar la política frente a la moral, porque al fin y al cabo, el que juzga a los estados y los actos de los estados, que es la historia, ¿sí? Pues básicamente juzga en relación a los resultados que no sé qué, se alejan más de la moral y se pegan más a lo político, ¿sí? Si un estado es grande, Roma ha sido grande, ¿sí? Pues ha sido en relación a los resultados, analizamos los resultados de Roma, a lo que ha podido lograr, independientemente del análisis axiológico que se puede ingresar, que de hecho algunos lo han hecho, pero que quizás se ha ingresado en segundo plano. Nadie puede negar la grandeza de Roma, de la incidencia que ha tenido Roma en relación a la actualidad, eso es innegable. Hemos venido citando en varias clases, inclusive ciertos instrumentos, ciertas cuestiones que son de utilidad todavía en la actualidad. Entonces, ahí es un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? De lo último que nos explica Norberto Bobbio dentro de este detalle de el Estado y el poder, que es el punto tercero del capítulo el capítulo de Estado, Poder y Gobierno. Pues bueno, antes de concluir con la clase de hoy, con este video, clase asincrónica, comentarles de que quiero agradecer nuevamente que vengan y hayan participado en los análisis de retroalimentación que se les ha recomendado en los videos precedentes. Es de mucha utilidad, pero no de utilidad para el suscrito eh, docente, sino utilidad para ustedes, que en definitiva van a rendir el examen. En relación a las consultas, como les he anticipado, voy a responder todas las consultas de todas las preguntas que se hayan podido hacer de todos los foros, de todas las clases sincrónicas en el tiempo, y lo vamos a hacer, obviamente, en un tiempo oportuno. Evidentemente estoy conectado en las clases sincrónicas
de los días miércoles de 2:30, de 3:30, de 2:30 a 4, evidentemente que sí, pero dentro de esa hora y media que podemos tener, no alcanzamos a responder a todas las consultas. Porque unas consultas tienen una respuesta más inmediata y otras que, sobre todo por la complejidad, quizá no tanto de los conceptos, sino de la idea que quieren expresar, motivan mayor razonamiento. Y en relación a esto último, por favor, les agradecería, como ya lo hice, ya les he pedido en los videos anteriores, que puedan, pues, hacer sus preguntas contextualizando. Sí, por favor, no se olviden citarme la página de donde están sacando la consulta, la inquietud, en su defecto el capítulo, para que obviamente yo pueda tener contexto de la pregunta que están motivando. Y bueno, y también respondiendo a las preguntas que han presentado en el foro, recomendarles nuevamente algo. Si bien la clase es una suerte de apoyo en relación la clase viene a explicar obviamente el texto base, el examen es obviamente del libro de Norberto Bobbio, por lo cual eh, tienen que principalmente enfocarse en el libro de Norberto Bobbio. Yo con todo gusto les voy a dar ejemplificaciones de ciertas ideas, con todo gusto lo voy a hacer como lo hice, de hecho, respondiendo ciertas consultas, dando ciertos ejemplos de la actualidad, etcétera. Pero por favor, recuerden que el examen es del libro de Norberto Bobbio, ¿sí? Entonces va en ese sentido. Las respuestas que yo les pueda dar, sobre todo las preguntas sobre ejemplificación, son para que ustedes comprendan los criterios que pueden ser un poco difíciles de asimilar en primera instancia, pero nuevamente el examen es sobre el libro de Norberto Bobbio. Esta clase que estoy procurando sea lo más inteligible posible, y obviamente una clase que ustedes puedan cotejarla en relación al desarrollo del libro, por eso cito las páginas, es precisamente por ello, para que ustedes no generen confusiones en conceptos, ¿sí? Que no se generen confusiones en los conceptos que se manejan. ¿Podemos ampliar información? Claro que sí, pero ya sería por cuestiones de que ustedes tienen la intención, obviamente, de ampliar sus ideas. Bueno, habiendo hablado todo esto, nuevamente muchas gracias. Espero tengan excelente, una excelente mañana, excelente tarde, excelente noche, según en el momento que estén viendo este video. Y estamos prontos a vernos tanto en el foro por un lado, respondiendo sus preguntas, y por otro lado, respondí en los demás videos que tenemos todavía. ¿Sí? Desde 100 estamos, si no me equivoco, este es el quinto video, tenemos 5 videos más en los cuales vamos a seguir explicando y desarrollando el libro que nos motiva para el presente examen. Un gusto nuevamente y espero tengan una excelente jornada. Hasta luego. Ah, perdón, me olvidaba nuevamente hacerle la recomendación ya para este video es de hacer el ejercicio de retroalimentación y respondiendo ciertas preguntas. En ese sentido, ¿qué preguntas se podrían responder? Es establecer, primero que nada, cuáles son las teorías del poder, ¿sí? De cuáles son estas 3 teorías que podemos mencionar y de qué trata cada una de estas, es decir, la sustancialista, la subjetivista, la relacional, identificando cada una de estas, sobre la relacional, en qué involucra esta situación de la relación, sobre las formas de poder y del poder político, en las cuales habíamos hablado, hemos partido de una premisa de que tenemos un poder paternal, un poder del amo y un poder de político, en el cual desde una perspectiva aristotélica estamos relacionados básicamente a criterios del interés, y si vamos a una perspectiva de Lockeana, podríamos hablar que es desde una perspectiva relacionada a la legitimidad y en qué sentido es legítimo esta situación del paternal, de el amo, que en este caso desde una perspectiva ex delito, o de ex contracto, que está desde una perspectiva civil. Recordemos estas ideas muy bien, por favor. Por favor, les pido.
Y bueno, todo esto relacionado a las formas de poder y la distinción que se pueden suscitar entre estos, entre el poder ideológico, el poder económico y el poder político, que está relacionado con la fuerza, y también relacionarlo, por último, a la distinción entre la primacía del poder, de la política frente a la moral. Muchas gracias. Ahora sí me despido. Hasta luego. Y aquí es.